del mercado internacional de granos, que estarán disertando en el mismo Bill George del USDA y Máximo Torero del Banco Mundial. Convocamos en primera instancia a quien será el primero de los disertantes, William George, economista agrícola del Foreign Agricultural Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y analista principal de oleaginosas. Es miembro del Comité de Estimaciones de Commodities y encargado de las estimaciones de oferta y demanda para el reporte mensual del World Agricultural Supply and Demand Estimate. Posee más de 23 años de experiencia en el análisis de oleaginosas. Fue investigador de la Universidad de California, en donde además obtuvo un máster en economía agrícola. Posee una licenciatura en agronomía y meteorología y un máster en horticultura de la Universidad de Pensilvania. William George, en instantes entonces, con la disertación. Muchas gracias. Les recordamos que este panel, que es el primero de la jornada, abordará la temática Situación del mercado internacional de granos y se está desarrollando en el marco de este que es el segundo Congreso sobre Perspectivas Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la cuarta Conferencia Internacional de Proyecciones Agroindustriales de la Fundación INAI. Adelante. I'd like to thank the invite here to come to Agradecerles por la invitación a venir a Buenos Aires y vamos a comenzar con la presentación. Vi este coche mientras estaba viajando por Minnesota y en ese momento las perspectivas para los commodities no estaban claros. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el futuro se volvió un poco más claro. Los pronósticos de commodities tienen que ver con mirar hacia adelante. La dificultad está en determinar ¿en qué sentido hay que mirar? Con frecuencia, la mejor forma de determinar la dirección del mercado consiste en mirar los movimientos recientes de precios, dado que esto refleja la dinámica que se desarrolla detrás de escena. Ver cómo han reaccionado los mercados frente a eventos en el pasado nos sirve como guía para entender a dónde podría ir el mercado en el futuro. Veamos rápidamente las tendencias de precios y veamos qué nos podrían estar indicando. Luego de los cultivos de maíz y soja 2016 en Brasil, vimos una caída en los precios de soja después de los pronósticos iniciales de la USDA de febrero de que habría siembras récord de soja. Los precios continuaron bajos dado cuando se volvió aparente la magnitud de la cosecha de Brasil en 2017. Los precios del maíz se mantuvieron bajos entre 3.40 y 3.50 por bushel. En el caso del trigo, el clima seco en las planicies del sur mantuvieron los precios elevados hasta que llegaron las lluvias de primavera. Sin embargo, una sequía en desarrollo en las llanuras del norte contribuyeron a aumentar los valores. El informe de siembra de USDA del 30 de junio, contrariamente a las expectativas, no demostró cambios en la superficie de soja y una mayor superficie de maíz. Esto hizo que los precios de soja en Estados Unidos subieran. Las expectativas de rindes de soja por debajo de las tendencias contribuyeron al aumento de los precios, mientras que los precios de los maíz permanecieron sin cambios en respuesta a las grandes reservas de Estados Unidos. Los precios del trigo continuaron altos en respuesta a las sequías en las llanuras del norte. Sin embargo, todo esto cayó y llegó a su fin en agosto con las primeras estimaciones de la USDA de rindes de soja y maíz y las actualizaciones sobre los rindes de trigo de primavera. Las altas rindes, contrariamente a las expectativas del mercado, ayudaron a eliminar la mayor parte de las ganancias que observamos en julio. En el caso del maíz, donde los precios habían estado bastante estables, observamos una declinación en los precios a niveles bajos que llegaron a 3.30 por bushel. Observamos esta caída en los precios en efectivo que se reflejan en los futuros de maíz de diciembre y soja de noviembre de Chicago. Hay un par de cosas que debemos observar acá. Los pronósticos de septiembre de USDA una vez más superaron las expectativas del mercado. La reacción del mercado fue un poco más tranquila, con una declinación de precios un poco menor que la que se observó en agosto. Además, los precios de soja luego de la publicación de septiembre llegó
a estar por encima de los niveles bajos que se alcanzaron en agosto y continuaron fortaleciéndose. Esto va contrariamente al maíz, en donde los precios continuaron siendo más bajos. Esto refleja la fuerza subyacente en la demanda de exportaciones de soja, que no está presente en el caso de maíz. Veamos ahora cuáles son las tendencias de trigo, maíz y soja. La superficie total cosechada de trigo, maíz y soja en Estados Unidos ha permanecido relativamente sin cambio a lo largo de los últimos años. Esto contrasta con las 2 décadas anteriores, en donde se observó un aumento gradual en la superficie sembrada y cosechada. La participación de Estados Unidos en la superficie total cosechada ha estado disminuyendo desde mediados de la década del 90, lo cual refleja una expansión aún mayor en las siembras en el resto del mundo. En 2017, la superficie total cosechada para los 3 cultivos principales de filas en Estados Unidos se estima que llegará a un poco más de 85 millones de hectáreas, cerca de el promedio cosechado en 2012. En 2017 observamos un aumento significativo en la siembra de soja, impulsado por los precios relativamente altos observados en 2016 y una demanda de exportaciones récord a lo largo de las últimas 2 campañas. Este año, la superficie de soja en Estados Unidos se estima que va a superar el maíz por segunda vez. Si bien los rindes bajaron desde el récord de la última campaña, siguen encaminándose a estar en el segundo nivel más alto observado, superando las tendencias. De mismo modo, la cantidad total cosechada se estima que va a llegar a un récord y este rinde es mucho más alto que el anticipado en agosto y superó la mayoría de los pronósticos para septiembre. Si consideramos los rindes por región, observamos que este año los rindes más bajos reflejan un retorno a condiciones de producción más normales en las regiones productoras principales. Los aumentos en los rindes están limitados a las áreas del sur y al noreste, en donde existían condiciones ideales. De hecho, los rindes récord se observaron en muchos de estos estados. Con el aumento en el rinde de soja de septiembre del USDA, observamos un peso de vaina récord. El recuento de vaina está en el nivel bajo de 2013. Sin embargo, el peso de las vainas implícito a partir de los pronósticos de rindes y el pronóstico verificado una vez que se obtienen los datos reales de cosechas, es lo que tenemos en esta diapositiva. Estos datos influirán tanto sobre los pronósticos de producción de octubre y noviembre. Volviendo al maíz, la superficie de maíz en Estados Unidos bajó en 2017 a medida que los productores se pasaron a soja. Esto muestra una declinación en la tendencia de crecimiento de maíz que es evidente en el largo plazo, con una declinación expectada a partir de los rindes récord del año pasado y una menor superficie. La producción total de maíz se estima que va a bajar a partir del récord de la última campaña. Si bien la producción pronosticada es más bajo, coincide con los niveles más bajos de producción observados desde la sequía de 2012. En el caso del maíz, observamos una distribución similar a la de la soja, con rindes menores en el cinturón maicero central y rindes más altos, principalmente limitados a las zonas del sur y al noreste, en donde algunos estados también van a observar rindes récord. Las temperaturas altas en la polinización, especialmente en el cinturón maicero en el centro y sequía en Dakota, ayudaron a llevar a los rindes a un nivel un poco más bajo. Una diferencia con soja es que los rindes, en el caso del maíz, se proyectan que van a aumentar. Las condiciones de humedad en general beneficiaron a la siembra temprana, mientras que el maíz sembrado y la soja tuvieron algunas dificultades. Sin embargo, las condiciones mejoraron más tarde en la campaña. En el caso del maíz, la USDA espera el tercer récord más alto en mazorca por acre. Esto está por encima de las proyecciones de 2016 y la proyección de agosto. Sin embargo, está por debajo de las cifras observadas en 2014 y 2015. Si se cumple con esto, 2017 alcanzará el tercer nivel más alto. Los pesos de mazorca implícitos para septiembre estuvieron por debajo de las proyecciones de agosto y los pesos récord observados el año pasado. Sin embargo, igual estarían en el cuarto nivel más alto desde 2004. Volviendo ahora al trigo, observamos que la zona cosechada de trigo ha estado en una trayectoria
en declinación en Estados Unidos durante los últimos 30 años. Si bien la tasa de declinación se volvió más lenta alrededor del año 2000, se aceleró a lo largo de los últimos años, reflejando retornos un poco más bajos que otros cultivos. La mayor competencia proveniente de Europa Oriental y Rusia, un menor consumo en Estados Unidos en respuesta a dietas libres de gluten y bajas en carbohidratos y las mayores reservas. Todo esto contribuyó a la declinación. De hecho, la siembra de trigo en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en casi 100 años. Si consideramos la producción y el rinde, vemos rindes crecientes que compensaron en parte la declinación en la superficie cosechada. Si bien los rindes récord del último año impulsaron la producción a su nivel más alto de 2008, un retorno a las tendencias observadas en la mayor parte de esta década, junto con una gran reducción en la siembra, hicieron que cayera la producción al nivel más bajo en 15 años. Si consideramos las diferentes clases de trigo, observamos que el trigo candial es el que sufrió la principal reducción en zona cosechada y los rindes resultantes en la producción cayeron más del 50% en comparación con el año pasado. Otros trigos de primavera también observaron reducciones significativas en zona cosechada y rinde, lo cual produjo una reducción del 25% en la producción. La reducción del rinde de trigo candial y otros trigos de primavera se vieron impactados por la sequía en la región alta del centro-oeste. Los rindes de trigo de invierno, que cayeron un 10% a partir del año pasado, se vieron afectados por una campaña excesivamente seca en las llanuras del sur. ¿A dónde nos lleva esto? En este año, veamos cuáles son las dinámicas del mercado para cada uno de estos cultivos, comenzando con la soja, y veremos qué información podemos obtener. Con cosechas récord de 2017 en Brasil y en Estados Unidos, y en general cosechas buenas a récord en Argentina, Paraguay, Canadá y Ucrania, las reservas permanecerán en niveles récord. Brasil va a acumular reservas récord en 2018, mientras que las reservas en Argentina, alentadas por la reducción futura esperada en los aranceles de exportación, van a aumentar. Mientras se ve, si lo observamos en relación con la desaparición, que incluye exportaciones y uso doméstico, observamos que ustedes necesitarán volver a los niveles de hace 10 años con un mayor nivel de reservas. Si vemos los niveles actuales con Argentina y Brasil convertidos en un periodo de septiembre a octubre, el volumen de reservas sigue estando en un nivel récord. Sin embargo, con la desaparición más alta, las reservas en relación con el uso entre los países exportadores no están muy lejos de donde estaban al principio de la década. Hoy en día los precios son comparables a lo que eran en esa época, aunque son un poco menores hoy debido a los menores precios del aceite de soja, que eran más altos a fines de los 2000, ya que se beneficiaron por una fuerte demanda de biocombustibles y precios energéticos más altos. Los precios son mucho más altos de lo que eran hace 10 años, lo cual refleja la emergencia, el surgimiento de China como un creciente comprador de soja. Si consideramos las tendencias en las importaciones globales de soja, vemos que la importancia de China es cada vez mayor. Acá vemos un crecimiento casi lineal en las importaciones de soja de China y también observamos un aumento en las importaciones de otros mercados correspondiente a reducciones en el precio de la soja. Si bien este aumento en la demanda sin duda se ve alentado por precios más bajos, la apertura de los mercados en Irán y la dinámica cambiante en el sudeste asiático también son factores que entran a jugar aquí. La Unión Europea, siempre un importador importante de soja, de porotos de soja y de harina, no ha ayudado a impulsar más esta demanda. Esto se ve en una serie de factores, incluyendo una menor demanda de harina y una abundancia de colza y de girasol. Vemos este aumento en la demanda de soja fuera de China, observando el crecimiento de la demanda anual de harina de soja, excluyendo a China también. Lo que vemos es que la soja importada como fuente para la harina de soja ha estado creciendo más rápidamente que la harina importada, cuyo crecimiento anual se ha vuelto más lento a lo largo de este periodo extendido. A lo largo de los últimos 15 años, la tendencia en el crecimiento anual en el comercio de harina de soja se ha reducido marginalmente de 1,8 millones de toneladas a principios de los 2000 a 1,4 millones de toneladas hoy en día. Por el contrario, el equivalente de harina de soja, de exportaciones de soja, excluyendo a China, ha pasado de un crecimiento negativo a casi 3 millones de toneladas hoy en día.
Hay una variabilidad considerable evidente en este gráfico de un año al otro. Sin embargo, estas tendencias reflejan el impacto del crecimiento en la Unión Europea, en las importaciones de harina, una menor exportación de la India y crecientes exportaciones en sudeste asiático, Irán y Vietnam a lo largo de los últimos años. Si observamos el crecimiento de la demanda de importaciones, vemos que hay un aumento de la demanda impulsado por precios más bajos, que son los que observamos a lo largo de los últimos años. La demanda actual para los productos de soja importados es de 8 a 10 millones de toneladas por año, casi el doble de lo que era hace 10 años. Si a esto le sumamos la demanda para porotos de soja producidos a nivel interno, ya sea consumidos en el país o exportados como harina o como aceite, vemos que la demanda total anual llega a 14,16 millones de toneladas, una vez más el doble del nivel observado hace 10 años. Considerando estas tendencias en consumo y comercio, podríamos decir que la demanda va a continuar creciendo. Es esta fuerte demanda la que ha ayudado a mantener los precios por encima de los niveles observados hace una década. Y si bien que era de ventaja, y eso explica por qué el movimiento de precios ha sido limitado. Y también esto muestra las fuerzas que están detrás del abastecimiento. El consumo de soja sube 15 millones de toneladas por año y esto demuestra que fácilmente veremos precios más altos y reservas más chicas. El resultado ha sido exportaciones de soja récord o casi récord para Brasil y Estados Unidos durante la mayoría de los años. Esta tendencia va a continuar en los próximos años considerando los pronósticos de producción actuales. Entonces, si bien los productores se enfrentan con precios más bajos, los rindes más altos han permitido crecientes volúmenes de venta, lo cual compensa en parte los precios más bajos recibidos por parte de los productores. Las exportaciones de soja fuera de Estados Unidos y en Brasil han estado mucho más estables. El crecimiento de las exportaciones está principalmente vinculado a la producción. En el próximo año veremos aumentos de producción en Canadá directamente relacionados con la expansión de la producción de soja en el sur de Manitoba y en Saskatchewan. Del mismo modo, esperamos que las exportaciones de Paraguay van a caer siguiendo una reducción observada en los rindes y en la producción este año. Antes de pasar a otros commodities, hay un par de puntos adicionales que podríamos señalar. Una parte significativa de las reservas de exportadores se mantiene en Argentina, con el surgimiento del almacenamiento en los establecimientos mediante silo-bolsas o en algunos casos silos en los establecimientos. Los suministros efectivos pueden reducirse junto con los precios a medida que los productores conservan las ventas, retienen las ventas, en Argentina, con una reducción esperada en los aranceles de exportación que va a comenzar en 2018. Hay incentivos para retener las hojas para ser vendidos posteriormente. Esta posibilidad de retener el cultivo para venderlo posteriormente es un factor que va a limitar las reducciones potenciales de precios a partir de los niveles actuales. Si consideramos los precios de exportaciones de soja en Estados Unidos, Brasil y Argentina, teniendo en cuenta las tasas de cambio y compensando por inflación, de hecho, utilizando un precio base de enero de 2015, vemos que los productores de Estados Unidos enfrentan today precios más bajos durante más tiempo. De hecho, los precios actuales están por debajo de los niveles bajos observados a fines de 2015 y principios de 2016. Para los productores sudamericanos, los precios actuales son más bien una verificación de la realidad, dado que son mucho más bajos que los niveles observados a lo largo de los últimos 3 años. La psicología del mercado también es un factor interesante que hay que tener en cuenta, pero es difícil incorporarlo a los pronósticos. Sin embargo, en este caso, sugiere que los productores de Estados Unidos podrían estar más dispuestos a vender sus cultivos con los precios actuales que los productores sudamericanos. Además, los productores de Estados Unidos les ha resultado más difícil ajustarse a la comercialización en un mercado con precios más bajos. Finalmente, si bien al principio, en el periodo, los productores de Estados Unidos se enfrentaron con precios de exportación más altos en comparación con sus contrapartes de Sudamérica, últimamente los precios de exportaciones han estado mucho más uniformes durante un periodo lento normal de marzo a agosto, que corresponde con la cosecha en América del Sur y con periodos de venta picos. Las exportaciones de Estados Unidos en general caen a niveles mínimos en 2016, considerando la cosecha corta en Brasil. Las ventas de Estados Unidos durante el periodo alcanzaron niveles casi récord a medida que Brasil se quedó sin reservas. Observamos esto nuevamente en 2017 con un nivel similar de ventas. Sin embargo, esta vez ocurrió a pesar de un aumento masivo en los cultivos en Brasil y volúmenes récord que se exportaron. Esto dice algo acerca de la fortaleza de la demanda, de la fuerza de la demanda global. Sin embargo,
Con los precios de las exportaciones, vemos que hay un factor menos importante que tiene que ver con la elección de los compradores. Hay otros factores como la calidad, la confiabilidad y las relaciones que también tienen cada vez más importancia en las decisiones de compras. Hablando de maíz, las reservas de maíz globales van a bajar en los próximos años, principalmente debido a un retiro en lo que ocurre de las reservas de China en 2013-2014. Las reservas en otros países también en general van a bajar. Las reservas en Estados Unidos también van a bajar marginalmente en el próximo año, pero van a seguir permaneciendo en un nivel históricamente alto. Los precios de maíz en Estados Unidos van a bajar un poco en este próximo año, en parte debido al menor precio esperado de la soja, a $3,3 por bushel. Bajó mucho de los precios de 2013-2014, en donde estaban cerca de $4,50 por bushel. Y este es el caso este año. Los precios de soja y los precios de la energía tuvieron mucho que ver con el precio más alto en comparación con precios observados en el pasado. También deberíamos observar que, si bien las reservas globales eran comparables al este año, los niveles de Estados Unidos eran casi el doble de lo que eran en 2013-2014, y con exportaciones globales por un 14% de la desaparición total en comparación con un 68% en el caso de la soja, es poco probable que se produzca una que la caída en la perspectiva de la producción lleve a una caída significativa en las reservas de Estados Unidos. El consumo de maíz global continúa estando en un nivel alto. El pronóstico muestra un aumento de 25 millones de toneladas a partir del próximo año. Si bien es mayor que soja a nivel de volumen, es más bajo a nivel de porcentaje. Como pueden observar acá, este crecimiento del consumo se mantiene consistente en distintos países y regiones. Las exportaciones globales de maíz continúan con una tendencia alta, si bien se espera que va a caer levemente en comparación con este año en respuesta a las menores exportaciones de Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos este año se beneficiaron de las exportaciones más bajas de Brasil a fines del 2016 y principios del 2017 debido a la sequía. Con la producción récord de este año en Brasil y un cambio en Argentina hacia una mayor superficie de maíz, el volumen de exportaciones de Estados Unidos va a volver a niveles casi históricos, reduciendo el potencial de una caída en las reservas de Estados Unidos este año. Volviendo al trigo, las reservas van a continuar aumentando en el próximo año. La mayor parte del crecimiento se va a dar en los países consumidores. Las reservas en los principales países exportadores van a caer principalmente en Estados Unidos. Los precios del trigo en Estados Unidos van a aumentar en 2017-2018, luego de menos siembra en este año. Lo cual está relacionado con problemas de producción significativos en Sudamérica y en otras partes del hemisferio sur. Los precios de trigo en Estados Unidos van a subir a partir de niveles actuales, mientras que la competencia por las exportaciones se van a mantener fuertes debido a grandes suministros provenientes de Rusia y Europa Oriental. El mercado de soja tiene mayor potencial de cambio. El mercado del maíz probablemente va a seguir el liderazgo de la soja con respecto a los precios. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias entonces, disertantes de este panel Situación del Mercado Internacional de Granos. Convocamos a quien será